7.2 Algoritmos de recorrido para árboles. Bueno, para esta sección vamos a revisar algunos algoritmos que nos permiten recorrer o visitar los nodos en un árbol, utilizando para esto pues, los métodos que están definidos en el tipo de dato abstracto árbol. Entonces, comenzaremos primeramente definiendo dos términos que vamos a ocupar, uno que es profundidad y otro que es altura. Para este caso, bueno, vamos a suponer un nodo B para un árbol A mayúscula y entonces la profundidad de ese nodo B es la cantidad de ancestros de B excluyendo al propio B. Como habíamos comentado, un nodo puede ser ancestro del mismo. Esta definición implica entonces que la profundidad de la raíz, pues en este caso es 0, porque pues, la raíz no tiene ningún ancestro. La profundidad del nodo B también puede ser definida de manera recursiva, como se anota enseguida. En el caso de que B sea la raíz, entonces la profundidad de B es 0. De otra manera, la profundidad de B es 1 más la profundidad del padre de B. Entonces, en esta segunda definición es donde tenemos la definición recursiva. Bueno, con esa definición, pues entonces podemos escribir un algoritmo recursivo simple llamado depth, que permite encontrar la profundidad de un nodo B del árbol. El método pues, se va a llamar a sí mismo recursivamente en el padre de B y agrega 1 al valor regresado. Entonces el algoritmo pues, es el siguiente, algoritmo depth, se le pasa el árbol y se le pasa el nodo. Entonces hay una estructura de selección para determinar si se ejecuta el caso base o el caso recursivo, y en el caso de que B sea la raíz del árbol, pues entonces se devuelve el valor de 0, que sería el caso base. Caso contrario, entonces se estaría regresando 1 más, aquí hacemos la llamada recursiva de out nuevamente con el árbol, pero ahora utilizando el nodo W, siendo W pues el padre de B en ese árbol. Bueno, la implementación en Java de ese algoritmo pues es también bastante simple, como se puede ver en el listado 7.2. Es un método de clase que está manejando tipo genérico, va a devolver un entero y el método se llama depth. Entonces para eso se le pasa un árbol que lo identificamos con T, definido, o bueno, que es del tipo definido en la interfaz tree, y se pasa el nodo. Decíamos que los nodos los vamos a ver como posiciones B. Y entonces, bueno, pues aquí se utiliza uno de los métodos que se definió en la interfaz tree, que es el método isRoot. Es un método de prueba y entonces se revisa si el nodo B que se está proporcionando al método es la raíz. Si es así, bueno, pues se devuelve 0. Y caso contrario, pues se hace la llamada recursiva, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que hacía la llamada nuevamente, pero ahora utilizando el padre de B. Para obtener el padre de B, pues habíamos comentado que hay un método que nos da el nodo padre de B. Por supuesto que esta llamada pues nunca nos va a dar error porque no es posible que en la llamada recursiva se haga con la raíz. En caso de que se hiciera, bueno, cuando se pasa cuando nodo B es la raíz, pues quedaría se estaría cumpliendo esta condición. Bueno, entonces hace la llamada y posteriormente se regresa lo que haya devuelto el método depth, agregando 1. Bien. El tiempo de ejecución para este algoritmo depth, pues es orden de dB, siendo dB la profundidad del nodo B en el árbol. La razón es que pues, este algoritmo está haciendo un paso recursivo en tiempo constante, pues es solamente hacer una prueba y para cada ancestro de B.
Por lo tanto, pues este algoritmo se estaría ejecutando en tiempo orden de n en el peor caso, siendo n el número total de nodos del árbol, porque ese nodo A podría tener una profundidad n-1. ¿Cómo se imaginan que sea este árbol? Un árbol donde un nodo puede llegar a tener profundidad n-1. Pues podríamos pensar en un árbol degenerado en lista, ¿no? Donde todos, bueno, todos los nodos, excepto el último, son nodos internos, o uno de ellos, perdón, y hay un único nodo externo, que sería el que se encontraría más al fondo. Bueno, eh, por supuesto que pues el tiempo de ejecución es una función del tamaño de la entrada, pero para estos casos pues es más preciso dar el tiempo de ejecución en términos del parámetro dB, porque este parámetro en la mayoría de los casos puede ser mucho menor que n. Bien, pues entonces con eso ahí tenemos un algoritmo recursivo para encontrar la profundidad de un nodo B en un árbol A. Para el caso de la altura, de igual forma, para un nodo B, también en un árbol A, podemos hacer una definición recursiva para encontrarla, y entonces en el caso de que el nodo B sea un nodo externo, entonces la altura de B es 0. Por lo tanto, todas las hojas o todos los nodos externos, su altura es 0. De otra manera, la altura de B, en este caso estaríamos hablando que si el nodo no es externo, pues tendría que ser interno, será entonces 1 más la altura máxima de los hijos de B. Entonces, con esa definición de altura, podemos hablar también de la altura de un árbol no vacío A, que para esta situación es la altura de la raíz de ese árbol. Y entonces, bueno, aquí nos refieren que en el caso de la figura 7.1 hay un árbol, este tiene la altura 4, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver. Queremos encontrar la altura del árbol, pues entonces tendrías que tendrías que tener la raíz y a partir de ahí determinar su altura, ¿verdad? Con este algoritmo que estamos comentando, pues lo que tenemos que hacer es, hay, hay que encontrar el máximo de las alturas de los hijos y sumarle 1, que pues claramente pues sería la rama que nos lleva aquí por donde está este nodo, ¿verdad? Que es Sales, luego International, Overseas, y pues ya, con cualquiera de estos, bueno, a partir de cualquiera de estos nodos, podríamos ver entonces que la altura pues es 4, ¿verdad? Porque aquí para estas hojas, la altura, como ya habíamos dicho, para cualquier hoja es 0. Entonces aquí en Overseas sería 1, luego aquí en International sería 2, en Sales sería 3 y finalmente en la raíz sería 4. Bueno, continuando. Entonces vayamos a... Ok, aquí estoy. Bueno, entonces aquí está una proposición que dice que la altura de un árbol no vacío a mayúscula es igual a la máxima profundidad de un nodo externo de A. Entonces, en el ejemplo bueno, en la figura previa, encontramos, bueno, llegamos hasta uno de o consideramos 4 nodos externos, que serían los que tendrían la máxima profundidad, ¿verdad? Entonces, esta proposición nos da, sí, bueno, no,
Está el algoritmo height 1 que nos va a dar la altura que tiene un árbol no vacío A utilizando esa proposición y, y también el algoritmo depth. Entonces, está primeramente el algoritmo y después está la codificación del mismo algoritmo, ¿no? Entonces, este algoritmo que calcula la altura del árbol se inicializa una variable local, como se muestra aquí, y también como se muestra acá en el código, a 0, ¿verdad? Enseguida se toma cada, cada vértice, cada vértice de B en A y se hace lo siguiente. En el caso de que B sea un nodo externo de A, entonces eh, aquí se va a calcular primeramente pues la profundidad. Veíamos que, bueno, se dijo que este algoritmo era el de altura, utilizaba o descansaba en el algoritmo depth. Entonces se calcula la altura utilizando el mismo árbol y ese nodo externo. Y después se saca el máximo entre la h que se tiene en ese momento y la profundidad que se encontró. Y se asigna la variable h, ¿verdad? Entonces, este, este, esto se estaría repitiendo cada nodo, para cada nodo externo del árbol que se vaya encontrando, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se regresa H. Entonces, podemos de entrada ver que pues este ciclo que tenemos aquí, realizado acá con este ciclo for, pues va a requerir que se examinen o se revisen todos los vértices, ¿verdad? Todos los nodos. Por esa razón en la implementación, pues estamos aquí obteniendo todas las posiciones del árbol, ¿verdad? Y ya después, dentro del ciclo, pues está la prueba para revisar si esa posición es externa, pues entonces se procede a calcular su profundidad, porque de acuerdo a la proposición que habíamos comentado previamente, pues la altura del árbol no vacío A pues va a estar dado por la máxima profundidad de un nodo externo. Entonces, por esa razón tenemos que revisar si el nodo B que se tiene en ese momento es un nodo externo. Bueno, la implementación, pues igual que en el caso del algoritmo depth, pues también es un método de clase, ¿verdad? Bien. Bueno, eh, este algoritmo height 1, el que está calculando la profundidad, pues no es muy eficiente, porque por un lado, bueno, se está llamando al algoritmo depth de B con cada nodo externo BDA, y entonces el tiempo de ejecución de este algoritmo height 1 pues va a estar dado por el orden de n. Esta n es el ciclo que debe de revisar cada uno de los nodos del árbol para saber si es externo o interno. Y después hay que agregar pues la suma que implica cada uno de los nodos, la suma que implica calcular las profundidades de cada uno de los nodos externos. La profundidad, perdón. Entonces, bueno, eso está dado por el siguiente término que está enseguida. Entonces, bueno, pues ya eh, eso, eso nos puede dar, en el peor caso, pues que
que la suma pues termine siendo proporcional a n cuadrada. Y si esa suma llega a ser, en el peor caso, n cuadrada, pues es mayor que este término, que n, y por lo tanto pues va a quedar dominada por esta n cuadrada, y entonces el algoritmo height 1 pues terminará ejecutándose en tiempo orden de n cuadrada. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cuál sería ese caso, ¿verdad? ¿Cuándo se puede dar? Bueno, es más o menos la respuesta similar a la que habíamos comentado para el algoritmo de profundidad. Bueno, para el algoritmo height 2, o otro algoritmo para la altura, que está dado enseguida y con su implementación en el listado 7.4, lo que se hace es, vamos a encontrar esa altura de una manera más eficiente, empleando ahora una definición recursiva de la altura. Ya no vamos a utilizar la profundidad como habíamos visto en el algoritmo height 1. Entonces al algoritmo height 2 pues hay que darle un árbol y un nodo B de ese árbol. Entonces, en el caso de que B sea un nodo externo de ese árbol, pues lo que vamos a hacer es devolver un 0. Caso contrario, entonces vamos a inicializar una variable local h con el valor de 0, y entonces, es decir, esta parte que está aquí estaría ejecutándose solamente para lo que es un nodo interno. Y entonces, para cada hijo w de este nodo interno b en el árbol, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar el máximo entre la h que se lleva hasta ese momento y la llamada recursiva al algoritmo height 2, pasándole nuevamente lo que es el árbol y lo que es el hijo w de b. Entonces, de esta manera, este ciclo me va a devolver la mayor de las alturas de los hijos que tiene B. Y entonces la altura del nodo B pues tendría que ser el máximo más 1. Bien, la implementación o la codificación de este algoritmo height 2 pues bueno, está dado en el siguiente método de clase. Entonces se le está pasando lo que es el árbol T definido por la interfaz tree, y se le está pasando un nodo definido por la interfaz posición. Entonces, bueno, como vemos, pues la codificación pues se ajusta a la definición del algoritmo. Está mi estructura de selección, se hace la prueba utilizando el método isExternal para investigar si el nodo B es externo, y si es así, bueno, pues como dice allá el algoritmo, se va a devolver 0. Caso contrario, lo que estaría entre las líneas 3 y 6, es lo que corresponde al caso contrario, se declara una variable local h con el valor de 0, y después tenemos un ciclo donde vamos a sacar los hijos del nodo B, que se quedan, y los vamos a ir iterando, dejando cada uno de los hijos a la vez en la variable w, y entonces con ese hijo pues se hace la llamada recursiva, ¿verdad? Y entonces sacamos el máximo, como habíamos ya dicho, entre la altura que se está calculando con el hijo y la altura que se llevaba calculada previamente. Una vez que se sale del ciclo, bueno, pues se devuelve la altura máxima más 1. Ok, bueno. Claramente, pues este algoritmo, el height 2, termina siendo más eficiente que height 1, ya que pues la llamada
o la primera vez que se utiliza este algoritmo, pues debe hacerse con la raíz y, y va descendiendo hasta que en un momento dado se hace la llamada con cada nodo del árbol. De esta forma, pues entonces determinar el tiempo de ejecución de este método, sumando sobre todos los nodos la cantidad de tiempo gastado en cada nodo, pues deberá de ser lo siguiente. Hay que procesar cada nodo utilizando el método childrenDB, el cual pues va a tomar un tiempo que es orden la cantidad de hijos que tenga el nodo B. Y el ciclo while, pues el ciclo while, que era el que estábamos acá comentando, va a tomar o va a hacer en este caso una cantidad de iteraciones que depende de la cantidad de hijos. Y cada iteración pues, toma tiempo constante, ¿verdad? Más el tiempo que en un momento dado se emplea en la llamada recursiva con cada hijo de B. De esta manera, pues entonces el algoritmo HIGH2 estaría gastando para cada nodo B un tiempo que va a ser uno más la cantidad de hijos que tenga, ¿verdad? Y el tiempo de ejecución pues va a quedar dado por esta suma. Se tendría que hacer la suma de todos estos órdenes que se tienen en cada nodo B, ¿verdad? Ese sería el tiempo total. Entonces, si hay un árbol A que tiene n nodos y CB es la cantidad de hijos de un nodo B de A, entonces haciendo la suma en cada uno de estos nodos en A, pues eso me debería de dar n-1, esa suma. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque todo eso lo hacemos con todos los nodos excepto la raíz. Es decir, el resto de los nodos pues es hijo de otro nodo y por lo tanto pues estaría contribuyendo en 1. De esta manera, pues entonces nuestra suma, el orden de la suma que teníamos acá, pues claramente termina siendo orden de n. Es decir, que el algoritmo HIGH2 que tengo aquí va a visitar cada nodo una sola vez. Si lo comparo contra el algoritmo, el HIGH1 que estábamos viendo por acá, en donde se obtenían todos los nodos del árbol y después se calculaba lo que era la profundidad para lo que son los nodos externos, se puede ver en alguna, bueno, si me remito nuevamente a la figura 7.1, se puede observar que, por ejemplo, cuando estás con este nodo, con África, al calcular la profundidad, pues tienes que hacer todo este recorrido hasta llegar a la raíz. Entonces, y de igual manera sucede, por ejemplo, con este nodo, ¿verdad? Con este nodo externo, con Europe, también hace este mismo recorrido. Entonces, a ese tiempo, bueno, esos recorridos o esas visitas extras que están recibiendo los nodos internos, pues es lo que hace que el primer algoritmo de altura 1 sea menos eficiente que el algoritmo el segundo que estamos comentando, el altura 2. Porque digamos que el primero parte de cada uno de las hojas y va hacia arriba, ¿no? Y en cambio el enfoque en el otro algoritmo, en el de altura 2, es parte de la raíz y va descendiendo, ¿verdad? Pero solamente desciende una vez, y se visita cada nodo solamente una vez. Bueno, continuando entonces con la plática. Bueno, pues entonces ya comentamos de esto. Pues vamos a platicar ahora, ya habiendo platicado de un algoritmo para encontrar la profundidad y dos algoritmos para encontrar la altura, pues vamos a ver una operación que es bastante habitual o necesaria en el caso de
de un árbol, que son, bueno, que es el recorrido. Para un árbol en general, bueno, tenemos dos tipos de recorridos, en preorden, que es el primero que vamos a comentar, y después revisaremos el recorrido en postorden. Entonces, el recorrido de un árbol A es una manera organizada o sistemática de acceder, si quieres llámale visitar, todos los nodos de A. Y vamos a ver una manera básica de llevar a cabo estas visitas o este recorrido para los árboles, que se le conoce como recorrido en preorden. Bueno, y después vamos a platicar en la siguiente sección del recorrido en postorden. En un recorrido en preorden para un árbol A mayúscula, la raíz del árbol A va a ser visitada primeramente. Luego, los subárboles enraizados con sus hijos van a ser recorridos de manera recursiva. En el caso de que el árbol se encuentre ordenado, entonces los subárboles van a ser recorridos de acuerdo al orden que tienen los hijos. La acción específica asociada con esta visita, o sea, ¿qué vas a hacer en la visita? Para el nodo B, pues eso va a quedar sujeto a la aplicación que se le dé al recorrido. Y puede ser, por ejemplo, incrementar solamente un contador o llevar a cabo algún cálculo que sea más complejo para ese nodo B. Entonces, el pseudocódigo que está enseguida para hacer el recorrido en preorden del subárbol enraizado en un nodo B, lo tenemos enseguida. Entonces, se le pasa el árbol y se le pasa el nodo B. Recordar que este recorrido pues, lo debemos de iniciar con la raíz. Entonces, la primera llamada deberá de ser el árbol y su raíz. Bueno, entonces, lo primero, pues como decíamos, haces la parte de la visita para el nodo B. Puede ser simplemente, como decíamos, incrementar un contador o hacer algo más complejo. Y ya posteriormente vas a tomar cada uno de los hijos de B, manejándolos en W para hacer la llamada recursiva al algoritmo preorden, pasando pues, nuevamente lo que es el árbol y cada uno de los hijos del nodo B. Bueno, ok, este algoritmo de recorrido en preorden es útil cuando necesitas producir un ordenamiento lineal de los nodos de un árbol donde quieres que los padres estén antes que sus hijos en el ordenamiento. ¿Sí? Acá el algoritmo en preorden nos permite en este caso pues hacer la visita primeramente para el nodo B y ya después en esta llamada recursiva se van visitando los hijos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, si necesitas un orden en donde primeramente aparezcan los padres antes que los hijos, el recorrido en preorden es el indicado. Las aplicaciones pues son varias y vamos a ver un ejemplo de esta aplicación. Entonces, el recorrido en preorden del árbol asociado con un documento va a examinar al documento entero secuencialmente desde el inicio hasta el fin. Si los nodos externos son removidos antes del recorrido, entonces el recorrido te estaría dando la tabla de contenido del documento. Pues bueno, podemos ver la figura 7.5 para ver lo que, bueno, señalar lo que se está comentando. Entonces, aquí tenemos un árbol ordenado con lo que es la estructura de lo que son las partes o los componentes de un documento. Entonces en la raíz, bueno, pues aparece el tipo de documento y después hay hijos para no sé, para lo que es el título, el resumen,
las diferentes secciones y la parte de las referencias, ¿verdad? Y y las secciones pues posiblemente tengan a su vez subsecciones, como por ejemplo la sección 1 tiene dos subsecciones, etcétera. Entonces, si hacemos el recorrido en preorden, entonces el primer nodo que saldría pues es este que está aquí, ¿verdad? Que dice paper. Y como este es un árbol en orden, pues tenemos que ver a los hijos de izquierda a derecha. Por esa razón empezamos, después de ver de visitar al nodo paper, pues pasamos al nodo que tiene el título. Y una vez que se termina de visitar a este hijo, pues se pasa al siguiente hijo. Aquí ya no, como el Tirol ya no tiene más hijos, pues pasamos directamente al siguiente hijo, ¿verdad? Que sería abstract. Y caso similar al título, no tiene hijos, por lo tanto pasamos al siguiente hijo, que sería la sección 1. Y entonces aquí en la sección 1, pues no podemos irnos a la sección 2 porque pues ahora hay que visitar a los hijos de 1, que sí, porque este sí tiene, ¿verdad? Entonces una vez que se terminan de visitar los hijos de 1, pues ahora sí estamos en posibilidad de pasar a la sección 2 y así sucesivamente. Bueno, este recorrido en preorden pues nos da una manera eficiente para poder acceder o poder ver a todos los nodos del árbol. Y el análisis pues es similar al que habíamos comentado del algoritmo HITOS. En cada nodo B, la parte no recursiva del algoritmo de recorrido en preorden pues va a requerir un tiempo que es orden de 1 más la cantidad de hijos que tenga B, ¿verdad? Entonces, el tiempo de ejecución en este recorrido pues va a quedar dado por la cantidad de nodos que tenga el árbol. En otras palabras, orden de n. Hay que observar que cada nodo queda visitado solamente una vez. De los algoritmos que habíamos visto anteriormente, el height 1 y el height 2, el height 2 solamente visita una sola vez cada nodo. En cambio, el otro algoritmo, el HITOS, ese lleva a cabo para algunos nodos internos varias visitas al momento de aplicar el algoritmo profundidad. Bueno, otro algoritmo que se está aquí comentando es el toString preorden o una cadena en preorden que está con su implementación en Java en el listado 7.5, que permite obtener una impresión en preorden pues, del subárbol de un nodo B de A. Si quisiéramos todo el árbol, pues entonces ese nodo B tendría que ser la raíz del árbol, ¿verdad? Y entonces se hace el recorrido en preorden del subárbol enraizado que está en B y va a imprimir los elementos guardados en un nodo cuando el nodo es visitado, ¿verdad? El método árbol children_db pues estaría devolviendo una colección que se puede iterar que permite acceder a los hijos de B en orden. Entonces, este método, otra vez un método de clase para manejar un tipo genérico, devuelve una cadena y el método se llama toString preorden. Se le pasa un árbol definido por la interfaz tree y un nodo definido por la B definido por posición, ¿verdad? Entonces se inicializa una variable local que es la que se va a devolver, la de la cadena S, y entonces aquí la acción pues es simplemente obtener lo que es la cadena de elemento, ¿verdad? En S. Posteriormente, bueno, pues ya se utiliza el método children para obtener los hijos del nodo B y entonces ir iterando con cada uno de ellos usando la variable h que es el tipo posición y entonces aquí podemos ver la llamada recursiva al mismo método, ¿verdad? Utilizando lo que es el hijo h de b. Y bueno, la cadena resultante pues la vamos a concatenar con
una coma y un espacio y se va a quedar y se va a agregar a ese. Y una vez que se sale del ciclo, bueno, pues se devuelve lo que es la cadena. Bueno, eh, una aplicación para este algoritmo de recorrido en preorden eh, para obtener una representación de cadena del árbol entero eh, es esta. Vamos a suponer que para cada elemento E que está guardado en el árbol A mayúscula, la llamada al método toString con ese elemento te da da la cadena asociada con E. Entonces, la representación parentética de cadena de ese árbol, vamos a llamarla PDA, queda definida de forma recursiva como está a continuación. En el caso de que A tenga un solo nodo B, entonces pues es simplemente obtener la cadena de ese elemento. Repito, si A tiene un solo nodo B. En el caso de que no fuera así, entonces la representación parentética para ese nodo B de ese árbol sería concatenar la cadena del elemento B. Eh, en este caso B, pues necesariamente tiene que ser un nodo interno, ¿verdad? Digamos que esta definición previa es la que se aplica para el caso de que B sea un nodo externo. Y en el caso de que sea un nodo interno, entonces vamos a tomar, obtienes la representación de cadena de ese elemento y después vamos a concatenar un paréntesis de apertura y vamos a obtener la representación parentética de cada uno de los hijos de de ese nodo B. O sea, en este caso pues estaría representado por un A subíndice I. Por lo tanto, entonces, pues habría que obtener la representación parentética del PA1, del PA2, e irlos concatenando con comas y finalmente, bueno, cerrando con un paréntesis, ¿verdad? Entonces, bueno, pues B, como habíamos dicho, pues sería la raíz para este árbol A y de A1 hasta acá son los subárboles enraizados de los hijos de B, que están dados en orden en el caso de que A sea un árbol ordenado. Eh, la definición para la representación parentética del árbol A, pues claramente es recursiva. La primera parte que vimos era el caso base y esta que está aquí, pues es la definición recursiva, ¿verdad? Y recordar que, bueno, el operador de suma es un operador de concatenación para cadenas. Entonces, por allá teníamos un árbol en esta página que tiene, bueno, del cual se está obteniendo su representación parentética, pues era el que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Entonces, veamos cómo es bueno, una posible salida, porque, bueno, acá se están poniendo comas en esta representación parentética, pero bueno, aquí en este caso no aparecen las comas y, y los espacios, bueno, pues también, bueno, se pusieron saltos de línea, además de un sangrado para hacer un poco más claro esta representación parentética. Digo, de otra manera, pues hubiera quedado una sola línea con cosas, o bueno, con los hijos encerrados entre paréntesis y después si a su vez esos hijos tenían otros hijos, pues íbamos a tener otro juego de paréntesis teniendo a sus hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta claramente una representación parentética de esta forma, pues es más fácil de visualizar o de entender que si tuviéramos en una sola línea y encerrados entre paréntesis diferentes cadenas, ¿no? Entonces, aquí de nueva cuenta, parte de, bueno, uno de los ejercicios es
cómo modificamos la definición de la representación parentética para obtener una salida como esta, ¿verdad? Que se muestra aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí claramente pues el sangrado nos puede dar muy bien la información de quiénes son los hijos, por ejemplo, de Electronics, pues serían todos los que están en este primer nivel de sangrado: R&D, Sales, Purchasing, Manufacturing, ¿verdad? Y además, bueno, no se pierde uno tanto porque pues están encerrados, bueno, los hijos aparecen después o dentro de paréntesis. De igual manera, por ejemplo, aquí para Sales, pues sus hijos serían los que están en el segundo nivel de sangrado, como Domestic e International, ¿verdad? Y a su vez los hijos de International serían Canadá, South America, etcétera. Bueno, entonces, bueno, pues este método de representación parentética que está dado por acá abajo, en este listado 7.6, pues aquí lo podemos observar. Pues no es otra cosa más que una variación o un ajuste del recorrido en preorden que se había comentado previamente. Si te fijas, nuevamente para este método de clase, pues se sigue pasando una referencia con lo que es el árbol, definida por la interfaz tree, y un nodo B definido por esta interfaz posición, ¿verdad? Entonces, en la variable local S, esta sería la acción, se está dejando la cadena o la cadena de lo que es el elemento, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, en el caso de que el nodo B que se le pasó sea interno, digamos, esta parte que está enseguida de la línea 4 a la 14, pues es lo que se realiza en el caso de que B sea un nodo interno, ¿no? Decíamos que esa parte esta parte se realiza cuando el nodo B es interno. Aquí, bueno, lo que esta línea a lo mejor puede aquí llamar un poco la atención si lo comparamos pues contra el algoritmo, pero lo que pasa es que se hizo una especie de, digámoslo así, factorización, porque obtener la cadena del elemento es una acción común tanto para cuando se hace el caso base como para cuando se hace el caso recursivo, ¿no? Si me regreso a revisar el algoritmo que estaba por acá, aquí por ejemplo en la parte recursiva hay que obtener la cadena, y en el caso base pues también hay que obtener la cadena. Por lo tanto, entonces, en la codificación pues se está sacando esa acción o se está factorizando, porque esa siempre se hará independientemente de que el nodo sea externo o interno. Y bueno, ya cuando el nodo B es interno, pues entonces se ejecuta o se realiza lo siguiente: hay una variable booleana simplemente para indicar cuándo poner el paréntesis de apertura. Entonces, inicialmente, bueno, esta variable local, primera vez booleana, pues es puesta al valor de true, y después, bueno, se obtiene para ese nodo interno pues lo que son sus hijos, utilizando el método children con ese nodo, y se va a ir iterando en cada uno de ellos mediante, bueno, usando la referencia W, que es del tipo posición. Entonces, bueno, se revisa si es primera vez. Si es así, bueno, pues entonces a la cadena S se le va a agregar, aquí estamos concatenando, se le va a agregar un paréntesis y la llamada a la representación parentética pues con W. Para este caso, pues este W es el primer hijo, y la variable primera vez enseguida, bueno, una vez que se pudo haberse hecho antes, o como en este caso después de la llamada recursiva, pues es puesta a false, ¿verdad? De esa manera solamente este código 8 y 9 se va a realizar una sola vez dentro de este ciclo.
Ya para los casos restantes, bueno, pues se va concatenando una coma y se va haciendo la llamada recursiva, el método de representación parentética, para el resto de los hijos que van a estar manejados en W. Se termina el ciclo y bueno, pues simplemente se cierra o bueno, se agrega el paréntesis de cierre y se devuelve lo que es la cadena S. Y entonces, bueno, este método, bueno, esta codificación de la representación parentética en Java, pues nos permitiría entonces obtener una línea con la representación del árbol donde los hijos están encerrados entre paréntesis. Pues bien, déjenme ver si por aquí me quedó algo pendiente. Pues no. Ok. Bueno, el otro tipo de recorrido en posorden, pues simplemente cambia el orden o cambia la manera como se están haciendo las cosas. En el recorrido en preorden, primeramente dijimos, se hace la visita con el nodo B y después se revisan cada uno de los hijos, o se hace la llamada recursiva con cada uno de los hijos de ese nodo B. Aquí cambia. Aquí en el recorrido en postorden, primeramente se hace la llamada recursiva con cada uno de los hijos, con cada uno de los hijos de B y posteriormente se hace la visita al nodo B. Bueno, por esa razón se dice, bueno, pues que es el opuesto al recorrido en preorden, por la razón de que se recorren los subárboles enraizados en los hijos de la raíz primero y al final se visita lo que es la raíz. Bueno, hay el algoritmo que resuelve pues, un problema particular especializado, bueno, especializando en este caso una acción asociada con la visita de un nodo B, ¿no? Entonces, ya depende de qué se quiera. Esta visita pues, puede ser desde algo muy simple como contar hasta algo más complejo, ¿verdad? En el caso de que el árbol esté ordenado, bueno, pues las llamadas recursivas para los hijos del nodo B pues se harán de acuerdo al orden que tengan los hijos. Entonces, con este pseudocódigo que está aquí enseguida, pues se hace el recorrido en posorden, ¿no? Entonces, la primera parte, dijimos, es tener un ciclo que permita visitar cada hijo WDB en ese árbol, pues hacer el recorrido en posorden con el hijo, ¿verdad? Y ya una vez que se sale del ciclo, pues entonces se lleva a cabo la acción de visita para ese nodo B. Bueno, entonces, pues el nombre de este recorrido obedece a que el método de recorrido visitará al nodo B después de que se han visitado todos los nodos en los subárboles enraizados en B. Hay una figura por acá, pues que... no. Así, recorrido en postorden. Entonces, si lo queremos aplicar para todo el árbol, pues empezamos en la raíz, pero no aplicamos todavía visita aquí, ¿verdad? Sino que primeramente tenemos que barrer todos los hijos, ¿no? Entonces, aquí en el caso de cuando llegamos aquí a Tiro, pues como no tiene hijos, pues entonces aquí se aplica la visita. Después se pasa al siguiente hijo. Como tampoco tiene hijos, pues entonces se estaría visitando abstract. Y después pasaríamos al siguiente hijo, pero el siguiente hijo de paper, que sería la sección 1. Pero como sección 1 tenga hijos, pues entonces hay que ir a visitar a estos hijos, que sería el 1.1 y al 1.2. Aquí, bueno, pues como ya son hojas, pues ya no hay que hacer ninguna otra cosa. Una vez que se termina de visitar entonces a estos hijos de 1, entonces ahora sí ya se aplica la visita al 1, ¿verdad? Y bueno, pues de igual manera se sigue con eso, ¿no? Cuando se pasa al siguiente hijo de paper, que sería la sección 2, todavía no lo podemos visitar hasta que no hayamos visitado a sus hijos, ¿verdad? Ya cuando visitaste los hijos, entonces ahora sí te vas aquí a aplicar la visita a la sección 2, luego te pasas al siguiente hijo que es el 3, pero todavía no puedes hacer la visita hasta que no hayas hecho
la visita a los hijos. Y cuando lo haces, bueno, ya estás en la sección 3, ahora sí la visitas, te pasas al siguiente hijo. Como este no tiene más hijo de paper, como referencias no tiene más hijos, pues entonces haces la visita y finalmente terminas haciendo la visita a paper, ¿verdad? Bueno, pues el análisis del tiempo de ejecución de este recorrido en postorden, pues es similar al recorrido en preorden. El tiempo total gastado en las porciones no recursivas del algoritmo, pues es proporcional al tiempo gastado en visitar los hijos de cada nodo en el árbol, por lo que el recorrido de un árbol A con n nodos, pues va a tomar tiempo orden de n. Es decir, cada uno de los hijos es visitado solamente una vez. Y si suponemos que cada visita toma un tiempo que es constante, pues entonces el recorrido se ejecuta en tiempo lineal u orden de n. Bueno, pues hay un listado que tiene un método de clase Java, toString_postOrder, que permite hacer el recorrido en postorden del árbol. Y entonces este método va a mostrar el elemento guardado en un nodo cuando es visitado, y también implícitamente pues estaría llamando al método toString con los elementos cuando están involucrados en alguna operación de concatenación de cadenas, ¿no? Digo, voy a ver aquí, ¿dónde está? Pues en esta parte, ¿no? Anteriormente en el otro método que habíamos visto, método de Java que fue toString_postOrder, pues ahí directamente se estaba llamando al método toString. Aquí pues no es necesario porque cuando se están manipulando cadenas de manera implícita, Java sabe que debe de llamar al método toString para hacer la operación de concatenación. Bueno, este método de recorrido en postorden es útil cuando tienes que resolver algún problema donde se debe calcular alguna propiedad para algún nodo B en un árbol, pero ese cálculo depende o requiere que se haya calculado previamente la propiedad en los hijos de B, ¿sí? Es decir, yo no puedo calcular o no puedo llevar a cabo mi operación en ese nodo B si antes no he hecho la operación en los hijos. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo, el 7.5, que es un árbol sistema de archivos A, donde los nodos externos están representando archivos y los nodos internos vamos a suponer que son directorios. Entonces queremos hallar cuál es el espacio en disco usado en un directorio. Esta vemos la figura, la cual se puede dar de manera recursiva por la suma de el tamaño del directorio propio, el tamaño de los archivos en el directorio. O sea, si se fijan, pues esto es información local en el directorio, tamaño propio del directorio y los tamaños de los archivos en el directorio, ¿no? Y además, el espacio usado por los directorios hijos. Entonces, aquí tendríamos que bajar o ir a los directorios hijos para hacer el cálculo correspondiente. Pero para poderlo hacer, para poder tener el cálculo total, pues primeramente tendrías que tener la información del espacio usado en los directorios hijos para poderlo agregar al tamaño del directorio y a los tamaños de los archivos. Bueno, entonces, pues esta es la figura de la cual estamos hablando. Entonces, en los recuadros o las figuras con negro, los recuadros en negro son los directorios, los cuadros en azul pues son los archivos. Entonces, además del nombre, aparece un número que indica lo que es el tamaño, ¿sí? Y también para los directorios, pues estos tienen un determinado tamaño, ¿verdad? Entonces, si el objetivo es encontrar el tamaño
de todo el árbol, o bueno, o para esta raíz, pues la manera de proceder es que al tamaño que tiene el directorio, que por ejemplo en el caso de la raíz es un K, debemos de calcular previamente cuál es el tamaño de los directorios hijos, ¿verdad? Supongamos que ya se hizo ese cálculo, o ya tienes ese número, pues vamos a pensar que fue 249, que es el número que está afuera del recuadro, y 4874, pues entonces sumas esos dos valores y agregas el tamaño del directorio propio, y eso te estaría dando el tamaño total, pues en este caso para este árbol que tiene como raíz a este nodo, ¿verdad? Bueno, eh, entonces este cálculo pues claramente lo puedes tú llevar a cabo haciendo un recorrido en posorden del árbol, y después de que los subárboles del nodo interno B los has recorrido, calculas el espacio usado por B, agregando el tamaño del propio directorio B y los tamaños de los archivos contenidos en B, ¿verdad? Eso es algo que habría que hacer, por ejemplo, cuando estés trabajando en este nodo, además de calcular el tamaño de los directorios hijos, habría que agregar a la cuenta final el tamaño que tiene el, el archivo y el tamaño que tiene el directorio, ¿verdad? Más, repito, los tamaños que tienen los directorios hijos. Y eso me estaría dando este valor que tengo acá, 249. Bueno, eh, el espacio que es usado por cada hijo interno de B, pues este se calcula por recorridos también recursivos en postorden de los hijos de B. Bueno, entonces hay un método espacio disco que está en el listado 7.8 que resuelve este problema haciendo un recorrido en posorden de un árbol sistema de archivos A, y va mostrando el nombre y el espacio usado por el directorio asociado con cada nodo interno A. En el caso de que se haga la llamada desde la raíz A, pues el algoritmo espacio disco pues estaría ejecutando en tiempo orden de n, siendo n pues la cantidad de nodos de A, que los métodos auxiliares, bueno, nombre y tam, estarían tomando tiempo orden constante. Entonces veamos el listado 7.8, aquí está. Y pues bueno, eh, para este, para este método, pues al igual que los recorridos que vimos, es necesario que se suministre lo que es un árbol. Aquí en este caso vamos a referirlo por T, y definido por esta interfaz tree, y hay que pasar también lo que es el nodo, puede ser el nodo raíz, y lo vamos a manejar con B, y definido por la interfaz posición, ¿verdad? Entonces este método, espacio disco, devuelve un entero, va a manejar un tipo genérico y es un método de clase. Entonces en la primera parte se declara la variable local que va a devolver el método, y entonces la variable t es inicializada con el tamaño que tiene el nodo, eh, bueno, el nodo propio, ¿no? Entonces aquí se obtiene que puede ser desde un nodo interno o puede ser un archivo, ¿no? Digo, si nos regresamos a la figura, este, puede ser que este B sea precisamente esta hoja que tengo aquí, y esta tiene un tamaño 4K. O si estamos aquí en este nodo interno, pues el tamaño sería un K. Bueno, enseguida tenemos un ciclo en el cual obtenemos lo que son los hijos del nodo B. Recordar que podemos también sacar los hijos de una hoja, y en ese caso me daría una colección vacía, y si me da una colección vacía, pues entonces nos estaría iterando en este ciclo for, ¿verdad? O sea, eso
pues es una manera implícita de revisar si el nodo B es interno para entonces llevar a cabo el ciclo, ¿no? Digo, se está ahorrando ahí uno esa codificación, aprovechando que podemos obtener los hijos de un nodo interno o de un nodo externo, y si es un nodo externo, pues entonces me daría una colección vacía. Bueno, entonces, este ciclo estaría iterando cuando tenemos un nodo interno, y entonces ahí se hace la llamada al método que se está aquí definiendo, espacio en disco, pasando el árbol y pasando uno de los hijos de B, ¿verdad? Y entonces me va a devolver un entero que habría que agregar en este caso a T, ¿verdad? Bueno, en la siguiente selección, aquí sí estamos preguntando si el nodo B es interno, porque solamente de esos nodos vamos a mostrar lo que es el nombre y el espacio en disco que se está utilizando en ese nodo interno, ¿verdad? Este, ok, aquí estaba, perdón, hice mal mi comentario. En este ciclo for pueden, no, digo, perdón, sí, no, sí está bien. Bueno, entonces si el nodo es interno, pues bueno, se muestra el nodo seguido de 2 puntos y el espacio que está ocupado, ¿no? Y se devuelve T. Bueno, hay otros tipos de recorridos, además de preorden y posorden. Podemos requerir un recorrido para un árbol en el que se visiten todos los nodos que están a una profundidad P antes de visitar los nodos que están a una profundidad P más 1. Un recorrido de este tipo pues es el que se le denomina por niveles.